Bienvenidos a todos a este nuevo video en el cual estaremos hablando acerca de las teorías de capacidad de carga en las segmentaciones superficiales. Entonces, antes de entrar a las ecuaciones, a lo numérico del tema, quisiera antes compartir, para que tengamos claro qué son esas segmentaciones superficiales, las zapatas aisladas, las zapatas corridas. Y entonces aquí tengo una pequeña definición en la cual dice: las zapatas aisladas son elementos estructurales, por lo general de forma cuadrada o rectangular, a veces vienen circulares, que se construyen para poder transmitir la carga de las columnas hacia el suelo por medio de una mayor área para disminuir la presión. Como podemos ver en la imagen, ahí tenemos una zapata aislada, para que cuando escuchen a su profesor, a su maestro, en donde estén aprendiendo sobre zapatas aisladas, ya se les venga esta imagen a su mente. Aquí tenemos las cimentaciones o zapatas corridas, en lo cual son elementos parecidos, análogos a las zapatas aisladas. En el caso de esto, la longitud de la cimentación, la longitud es más grande en comparación al ancho. Soportan varias columnas, como pueden observar, o muros de mampostería. Entonces, ahora sí, nosotros nos vamos a basar en la ecuación de capacidad de Terzaghi. Más adelante, tal vez en otro video, estaré explicando con la de Meyerhof, que es la otra ecuación, pero en esta ocasión estaremos solo basándonos en la ecuación de Terzaghi. Entonces, capacidad portante en cimentaciones superficiales. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de cimentación, como ya vimos antes, dijimos, para cimiento corrido y para cimentación cuadrada. Aquí hay una nota que puse para tener en cuenta, muy en cuenta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la longitud y al ancho de la cimentación, podemos decir si es corrida o es cuadrada. Entonces tengo que, para que la cimentación sea corrida, L, o sea la longitud, debe ser mayor a 2 veces la base, la medida de la base. Entonces, si se cumple esta condición, usamos la primera ecuación que observamos, que es para cimentación corrida. Ya más adelante estaré explicando qué son todos esos factores que podemos ver ahí. Entonces, en el caso contrario, que no se cumpla esta condición, estaremos diciendo que es una cimentación cuadrada. Entonces, el Q sub U, que así lo llamaremos, Q sub U, la capacidad portante, la trabajaremos en toneladas sobre metros cuadrados. Entonces, vamos a definir qué son cada valor de la ecuación. Entonces, la C significa la cohesión del suelo, la B es la menor dimensión de la cimentación, DF es la profundidad de desplante de la cimentación, el gamma es el peso específico del suelo, y vamos a hallar también un esfuerzo efectivo. ¿Cómo se halla ese esfuerzo efectivo? En la multiplicación de el peso específico del suelo con la profundidad de desplante. Entonces, NC, NQ y N gamma son factores de capacidad de carga. Como dice ahí, son adimensionales. O sea, no tiene dimensiones, ni metros, ni toneladas, nada. Son adimensionales. Entonces, también tenemos, aquí lo podemos observar mejor, todos los factores. Entonces, FCS, FQS y F gamma S son factores de forma. Todos los que terminan en D son factores de profundidad, y todos los que terminan en I son factores de inclinación. Y como mencioné ahorita, NC, NQ y N gamma son factores de carga. Tenemos que tener en cuenta estos factores, porque
de esto se compone nuestra ecuación de Tersaghi. Entonces, aquí tenemos las fórmulas o las ecuaciones de los factores de forma. Se las pongo aquí para que si quieren anotarla, pausen el video y las tengan aquí presentes. Entonces, estos son los primeros factores de forma. Ahí vemos cómo se compone cada uno. Aquí tenemos los factores de profundidad y aquí aparece un nuevo valor que sería una constante, la constante K. ¿Cómo se halla la constante K? Dividiendo de la profundidad de desplante sobre el ancho de la cimentación. Entonces, si este valor es menor a 1 o igual, usamos ese valor para acá. En caso contrario, que sea mayor, utilizaremos la que está aquí a lo último, la de tangente a la menos 1, y que dice que tiene que estar en radianes. Entonces proseguimos. Entonces aquí tenemos los factores de inclinación. Aquí hay que hacer una observación, una aclaración. Entonces, como la inclinación de la carga, aquí el θ tiene que ver o es la inclinación de la carga respecto a la vertical. En este caso, para los ejemplos que haremos, este ángulo será 0. Por lo tanto, los factores de inclinación para nosotros, para este ejemplo específico, será 1. FCI, FQI y F gamma I serán 1. Tienen que tener en cuenta esto. Y aquí están los factores de capacidad de carga. NQ, NC y N gamma. Entonces, ahora tenemos la ecuación de el Q admisible, la carga admisible. ¿Y cómo se halla esto? Entonces, ya hallamos la capacidad portante del Q sub U, pero tenemos que dividirlo entre un factor de seguridad. Como dice aquí, Fs es el factor de seguridad para todos los casos, puede ser de 3. Entonces, este será nuestro objetivo, hallar cuál será ese Q admisible que pueden soportar nuestras zapatas que vienen de las columnas de la edificación. Entonces aquí tenemos un ejercicio. Dice el ejercicio: determine la capacidad de carga admisible de la siguiente muestra de suelo, utilizando los datos obtenidos por medio del ensayo triaxial. Entonces dice, en la descripción del suelo es un limo arcilloso de color café, tiene un ángulo de fricción interna y no debemos confundir el ángulo de fricción interna con el de la ecuación de los factores de inclinación, son totalmente diferentes. Tenemos que tiene una cohesión de 1.4 toneladas metros cuadrados y tiene un peso específico natural, el suelo, de 1.54 toneladas metros cúbicos. Entonces nos dicen que la base mide 1.60 metros, la longitud 1.60 metros, la profundidad de desplante o de F 1.50. En los diferentes ejemplos ya no diré profundidad de desplante, ya sabemos qué es lo que es, ya más que todo lo nombraré de F, B, L, FS, factor de seguridad, etcétera. Entonces comenzaremos el ejercicio. Entonces tenemos que recordar, aquí les dejo al ladito para recordar las fórmulas de los factores de carga, de capacidad de carga. Yo, en mi caso específico, a mí me gusta comenzar por estos factores de capacidad de carga, debido a que estos los usaremos en las ecuaciones de otros factores. Entonces, para mí, en mi caso específico, me gusta comenzar por acá. Entonces, comenzamos hallando NQ, reemplazamos los valores respectivos y aquí nos van dando los resultados: 10,9, 21,03, 11,2. Entonces, ustedes pueden corroborar o comprobar con sus calculadoras que este es el resultado correcto. Entonces, luego que hallamos los factores de capacidad de carga, hallamos los factores de profundidad. Aquí también les dejo las fórmulas, al ladito siempre se las dejaré. Lo primero que hay que hacer aquí es hallar K, para ver
cuál de las dos utilizamos, si de f sobre b o el de tangente a la menos 1. Para este caso, usamos primero esta de f sobre b y vemos que el valor dio 0,93. Como el valor es menor a 1, ese valor nos sirve como k. Entonces lo reemplazamos en las ecuaciones de los factores de profundidad y obtenemos los siguientes valores: 1,30, 1,38, y aquí dice que f gamma d es 1 para cualquier valor del ángulo. Entonces ya tenemos los factores de profundidad, los factores de capacidad de carga, los factores de forma. Aquí es donde utilizamos los factores de capacidad de carga NQ y NC. Reemplazamos y obtenemos estos resultados. Luego que ya hallemos esto, tenemos que tener en cuenta que los factores de inclinación, recuerdo, para este ejemplo, es 1. Entonces, luego que hallamos todo esto, vamos a hallar el esfuerzo efectivo. Reemplazamos en la fórmula, nos da como respuesta, como resultado, 2,31 toneladas metros cuadrados. Entonces aquí yo, mi persona, corroboro para ver cuál de las dos, ya luego que tengamos, corrobore si es cimentación cuadrada o cimentación corrida. ¿Por qué? Porque si es cuadrada, los valores iniciales, como por ejemplo el que está antes de la cohesión, que en este caso es 1,3, o el que está antes del gamma, que es 0,4, varían de acuerdo si es cuadrada o corrida. Entonces, luego que identificamos que es cimentación cuadrada, porque en este caso el L y la B, la longitud y el ancho son iguales, entonces es una cimentación cuadrada. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación de Q sub U todos los valores y obtenemos como resultado una capacidad portante de 135,03 toneladas metros cuadrados. Aquí tenemos todos los valores que hallamos y hallamos el Q admisible, que eso es lo que nos pide el ejercicio. Entonces reemplazamos el Q sub U sobre el factor de seguridad, que es 3, y nos da que el Q admisible es de 45,01 toneladas metros cuadrados. Aquí termina nuestro ejercicio. Esto es lo que nos están pidiendo, el Q admisible. Entonces, espero que les haya gustado el video, que hayan podido aprender. Les invito a que se suscriban y compartan con sus amigos, aquel que necesite este tema, que no lo tenga muy claro, que ustedes vean, sugiéranle el canal para que él pueda ver, y nos vemos en el próximo video.